Vamos a continuar con el libro de Levíticos capítulo 15 en el versículo, gloria al Señor, versículo 14, gloria a Cristo. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Mire el versículo 15. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Yahvé el Señor. Siéntese, por favor. Muy bien. Vamos a seguir mirando por el contexto. Todavía, fíjese, hasta estos versículos, todavía Dios sigue hablando de aquel hombre que tenía problema de flujo en su cuerpo. Y en cada texto, en cada frase, Dios sigue enseñándonos realidades espirituales. Yo estoy totalmente convencido que Dios tiene un propósito por el cual dejó todo esto escrito. Y yo creo que Dios en su voluntad quiere que la iglesia mire espiritualmente todas estas realidades. Por eso yo me he tomado muy en serio explicarles estos capítulos y versículos que de alguna manera sí son complicados para entenderlos. Pero gracias le doy a Dios que nos da el discernimiento y la sabiduría para poder discernir espiritualmente esto. Y hoy les voy a hablar, les voy a compartir la realidad espiritual, hermano, que Dios está enseñándonos en estos 2 versículos. Vamos a analizar a detalle estos 2 versículos de la Biblia. Y yo le voy a llamar a la reflexión de esta tarde, pagando a Dios por un nuevo comienzo. Y ahorita usted va a entender. Pagando a Dios por un nuevo comienzo. Sí, se le tuvo que pagar a Dios para que usted y yo tuviéramos un nuevo comienzo. La idea es que entendamos que la vida que hoy gozamos en Cristo implicó un pago para que fuéramos santificados y limpiados. Y vamos a comenzar a analizar el versículo 14, pero no se le olvide que se llama esta reflexión pagando a Dios por un nuevo comienzo. Ese es el propósito, entender que hubo un pago para que ahora usted y yo tengamos un nuevo comienzo en santificación. Versículo 14, leo de nuevo, y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Ahí vamos a comenzar. Esta orden de Dios tenemos que entenderla dentro del contexto cuando el hombre, el masculino, era inmundo por la enfermedad de flujo en su cuerpo. Al término de su restauración, de su limpieza física, de su sanidad, hermanos, tenía que ir, escuche, al octavo día. Era la orden de Dios. Al octavo día tenía que presentarse a la puerta del tabernáculo de reunión y presentarse ante el sacerdote de Dios, llevando 2 tórtolas o en su caso 2 palominos. Y el propósito de estas aves que se mencionan aquí, tórtolas
o en su caso palominos, estas aves eran para presentar ofrenda y sacrificio a Dios por la santificación de la inmundicia de su cuerpo. Eso se mira en el versículo 15. Mire el versículo 15, el propósito de llevar esas aves: para ofrenda por el pecado y por el holocausto. Eso lo miramos ahí. Pero antes de explicar el versículo 15, yo quiero regresar al versículo 14 para mirar, hermanos, dos detalles importantes que Dios está ocupando a manera de figura para enseñarnos una realidad que tiene que ver con la obra de santificación en el creyente, aquel que andaba en inmundicia, pero que es santificado, hermanos, por Cristo. Dios nos está mostrando dos cosas importantes. Primero, el primer detalle que yo puedo ver en mi espíritu y que habla de una poderosa realidad espiritual es el día, el octavo día. Dios ordenó que en el día número 8 o en el octavo día tenía que presentarse ante Dios. No era antes, no podía ir antes, no podía ir después. Tenía que ser en el octavo día. Y este número tiene un significado muy espiritual. ¿Por qué el octavo día? ¿Qué tiene que ver el octavo día? ¿Qué representa el octavo día? ¿Qué enseñanza espiritual Dios nos está compartiendo en el octavo día? Vamos a meditar en eso. En la revelación espiritual, el octavo día tiene un poderoso significado en relación a la vida de santificación. Escuche por favor. El octavo día que se menciona aquí es la continuación del séptimo día. Y hay mucha relación entre el séptimo día y el octavo día. Y voy a empezar a hablar un poquito del séptimo día para poder entender el octavo día, ya que es la continuación. El séptimo día representa la consumación de algo, el cierre de algo que se completó. Séptimo día, el fin de algo que acabó. Y con ese mismo entendimiento, el octavo día representa un nuevo comienzo, un nuevo principio, un nuevo ciclo de vida. Es lo que representa el octavo día. El significado espiritual del octavo día como un nuevo comienzo se mira claramente al comenzar un nuevo ciclo de vida. Por ejemplo, en la semana. Cada semana. En la semana, por un lado tenemos el final, séptimo día. ¿Cuándo termina la semana? El séptimo día. ¿Cuándo comienza la semana? El octavo día. Fíjese cómo los dos números están relacionados. Uno para ponerle fin a una semana que se termina, séptimo día. Y el otro para darle principio a un nuevo ciclo de vida. La semana termina en el séptimo día, que equivale al día sábado. El ciclo de vida en una semana termina en el día séptimo. La semana comienza con el octavo día, que equivale al domingo. ¿Cuál es el octavo día? El domingo. Y a su vez es el primer día. Pero en orden consecutivo, del día séptimo, que es sábado, sigue el domingo, que es el octavo día. Entonces, hermanos, el ciclo de vida en una semana comienza con el octavo día. No se le olvide, Dios al ordenar al hombre enfermo de flujo seminal en su cuerpo, Dios le dijo que se presentara el octavo día. ¿Con qué propósito?
para revelar el comienzo, octavo día, un nuevo comienzo, un nuevo principio en una vida nueva de santificación. Y con esto Dios está revelando su buena voluntad para el pecador inmundo al concederle, hermanos, un nuevo comienzo en una vida limpia, en una vida santa, en una vida de santificación. ¿Cuál es la enseñanza espiritual para nosotros? Viene la enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual para nosotros ahora es que todo aquel que ha llevado una vida de inmundicia en Dios tiene la oportunidad de comenzar de nuevo en una vida de santificación. Esta es la revelación espiritual de Dios al señalar el octavo día. Por medio del octavo día, Dios está diciéndonos que tenemos un nuevo comienzo. Un comienzo de una vida nueva. Espiritualmente, ¿en qué día estamos delante de Dios? ¿En qué día estamos espiritualmente? Estamos en el octavo día. Que si lo miramos con los ojos del Espíritu, el octavo día, un nuevo comienzo en vida de resurrección, porque también es el primer día de la semana, cuando Cristo ya estaba resucitado. Un comienzo en Cristo, salvado, santificado y en vida de resurrección. Ese es el significado de la enseñanza espiritual del octavo día. Bendito es el nombre del Señor. En relación al octavo día, sigo hablando del octavo día. En relación a ese día se mencionan dos aves. El día número 8, aquel que había estado enfermo de flujo tenía que presentarse ante el santuario. Ya iba limpio del cuerpo, ya iba sano del cuerpo el octavo día, y en sus manos tenía que llevar dos aves. Pudiera ser 2 tórtolas, y si no podía llevar 2 tórtolas, tenía que llevar los 2 palominos, o tórtolas o palominos, cualquiera de los 2 tipos de aves. Tomará 2 tórtolas. Si no las encontraba, si no podía cazarlas, tenía que echar mano de los 2 palominos. Uno de las 2 clases de animales, 2 aves. Y aquí el número 2, porque se menciona 2. El número 2 significa testimonio. Ese es el significado espiritual del número 2 en la Biblia. El número 2 representa testimonio. Por ello se mencionan 2 tablas de la ley. El testimonio de Dios revelado por medio de las 2 tablas. Por ello hay 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Me habla de testimonio. Por eso en la gran tribulación hay 2 personajes, 2 olivos. Número 2 representa testimonio. Número 2, figura de testimonio. Estas 2 aves mencionadas serían el testimonio ante Dios. Esas 2 aves iban a testificar de la obra de santificación al comenzar el octavo día en la presencia de Dios. 2 aves testificando que la santificación era completa en la vida de aquel hombre que había vivido en inmundicia. Estas 2 aves sacrificadas eran un testimonio ante Dios, para Dios, del comienzo de aquel hombre que había estado impuro en su cuerpo. Estas 2 aves serían testimonio. ¿Ok? Y Dios ordenó 2 tórtolas o 2 palominos, y estas aves se ocuparían para sacrificar, una como ofrenda por el pecado y la otra como holocausto
a Dios como testimonio a favor de la persona inmunda. Ahora sí vamos a entrar al versículo 15. Todo esto sería llevado ante el tabernáculo de reunión y sería puesto en las manos del sacerdote. El sacerdote. Aquí el sacerdote, aprenda esto, la persona del sacerdote representa a Cristo. Cristo. Porque el sacerdote era el intermediario entre Dios y aquel que venía purificándose de inmundicia. Entonces aquí se mira mucho a Cristo en el versículo 15. Ahí está Cristo representado en figura. Y no solamente la persona de Cristo está representada, sino que la obra de Cristo está también revelada aquí. En este versículo 15 que doy lectura una vez más dice: y el sacerdote que representa a Cristo como intermediario hará de él uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Yahvé, o Jehová, como dice la traducción. Entonces, hermanos, aquí miramos primero a Cristo, en figura del sacerdote, pero también miramos la obra de Cristo a favor de aquel que andaba en inmundicia. Y una de las grandes obras de Cristo a favor del que tenía inmundicia es la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Y me voy a detener en esa ofrenda para que usted pueda discernir. La primera ave o una de las aves tenía que ser sacrificada como ofrenda por el pecado. Y hablando doctrinalmente, a esta ofrenda se le llama ofrenda de expiación. Ofrenda de expiación. Esta ofrenda por el pecado, que se llama doctrinalmente expiación, era una ofrenda, hermanos, que se tenía que pagar a Dios por el pecado, porque así lo exige la justicia de Dios. Y es sorprendente cuando uno medita en esto. ¿Por qué se le tenía que pagar a Dios por el pecado? ¿Por qué Dios exigía un pago por el pecado? Y yo llegaba a la conclusión de que Dios es tan justo, pero tan justo, pero tan justo, y lo repito porque es así, tan justo, que cuando le echan a perder una de sus criaturas, Él dice: alguien tiene que pagar el daño por esa criatura. Cuando una alma es echada a perder, Dios dice: yo quiero que paguen el daño de esa alma. ¿Y quién fue el que dañó el alma de las personas? El diablo. Pero el diablo es tan sinvergüenza que destruye y no paga lo que daña. Por eso, humanamente, aquel mal hábito de echar a perder algo que no es tuyo y no quieres pagarlo es un principio diabólico ante la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios exige que lo que se daña se tiene que pagar. Miren nomás qué principio, ¿eh? Pero muchas veces no lo miramos así. Ay, lo eché a perder, se descompuso tantito, pero ahí te lo entrego. No, págalo, no seas injusto. Y se escucha fuerte. Las almas son propiedad de Dios. El hombre fue creado en rectitud. El hombre fue hecho recto, limpio, santo ante Dios en su creación. En el huerto del Edén, Adán y Eva fueron creados en un estado perfecto, pleno, sin pecado, sin maldad, sin deformación. Pero el diablo vino a corromper la obra de Dios. Alguien tenía que pagar. Sin embargo, el diablo, tan sinvergüenza, dañó
y no se hizo responsable. Pero la justicia de Dios seguía exigiendo. La ley de Dios establece que la paga del pecado, se tiene que pagar por el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Era el único pago que Dios recibiría. Era el pago exigido por Dios. Entonces, hermanos, estas aves tenían que pagarse, tenían que hacer un sacrificio. Estas aves se sacrificaban a Dios como pago por la culpa pecaminosa de la persona inmunda. Por eso aparece la primera ofrenda por el pecado. Porque era una exigencia de la ley divina. La paga del pecado es muerte. Aquel hombre estaba dañado. Aquel hombre era inmundo. Y por esa inmundicia en su cuerpo se tenía que hacer un pago a Dios. Se tenía que pagar por el daño, por la condición pecaminosa en la vida de aquel hombre que iba a ser purificado, sanado, limpio de su cuerpo inmundo delante de Dios. Entonces, con esto entendemos, hermanos, que el pecado de inmundicia, por ese pecado de inmundicia, se tenía que hacer un pago según la ley. ¿Y ese pago consistía en qué? En la muerte de un ave. Algunas veces era un cordero, otras veces era un carnero, otras veces era un macho cabrío. Según la dimensión y la gravedad del pecado, de la infracción a la ley de Dios, era el animal que se mataba. Si sí queda claro, hermanos, se tenía que sacrificar un ave para hacer un pago por el pecado de esa persona. En lo espiritual, esta ofrenda por el pecado es la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Él pagó con su muerte a la ley de Dios por tu vida y por mi vida. Él fue a morir en la cruz. Y su muerte en esa cruz fue como un pago a Dios por mi pecado, por tu pecado, para que hoy tengamos un nuevo comienzo, un nuevo principio, una vida nueva en santificación, donde en esta vida, ahora en Cristo, donde ya fue pagada en la cruz del Calvario, no tiene que haber más inmundicia en nosotros, no más pecado, no más culpabilidad en nuestras vidas. Su muerte en expiación como ofrenda por el pecado es válida y aceptable ante Dios. Y por medio de la ofrenda de expiación, el pecado y toda nuestra culpabilidad fue quitada delante de Dios. Por eso un culto como hoy, podemos llegar a Dios con toda libertad. Podemos venir a Dios por medio de Cristo y podemos disfrutar su presencia en la iglesia como tabernáculo de reunión, ya perdonados, limpiados, santificados por medio de Cristo como nuestro mediador. La ofrenda de expiación, la cual es la ofrenda por el pecado de todos nosotros, es un poderoso testimonio ante Dios de la obra de santificación hecha en Cristo. Segunda ofrenda. La segunda ofrenda. ¿Cuál es la segunda ofrenda que se menciona ahí? Holocausto. Que viene de la palabra hebrea olá, que significa ofrenda elevada. Holocausto, de olá, de ser levantada. De ahí viene también uno de los nombres de Dios, Dios el Olán, que significa Dios altísimo. Yahvé Olam, Dios altísimo. Holocausto. Esta ofrenda de holocausto
consistía en sacrificar la segunda ave. Y el sacrificio de esta ave era diferente, hermanos. Porque la ofrenda de holocausto, esa ave era totalmente quemada. La sacrificaban y le prendían fuego al cuerpo de esa ave, hermanos, y completamente el cuerpo, todo, excepto las plumas, pero todo el cuerpecito de aquella ave era completamente quemada como un sacrificio perfecto y fragante a Dios. A esta ofrenda se le llama ofrenda de holocausto, porque era una vida completamente consagrada en fuego delante de Dios. También se le llama ofrenda del todo quemada. Y escuche y aprenda, doctrinalmente a esta ofrenda, donde el animal o el ave era quemado completamente, el cuerpo quemado completamente ante Dios, doctrinalmente se le llama la obra de propiciación. La propiciación, yo no sé si usted había escuchado este término, propiciación. La propiciación, que era una ofrenda para apaciguar la ira de Dios. Era una ofrenda para detener, evitar la ira de Dios contra el pecador inmundo. Y en la revelación de Dios, hermanos, la ira divina en la Biblia, la ira de Dios se le compara como fuego. Por eso en el libro de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y la ira de Dios es comparada como el fuego. Esta ofrenda que era para apaciguar la ira de Dios tenía que ser quemada totalmente en fuego, por completo. Y esa ofrenda quemada en fuego para aplacar la ira de Dios en contra del que tenía inmundicia, apunta proféticamente al Señor Jesucristo sacrificado en la cruz, siendo objeto de la ira de Dios por la culpa pecaminosa de todos nosotros. En el libro de Isaías dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí mismo en Isaías 53 dice que Jehová castigó, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En la cruz el Señor Jesucristo fue puesto dentro de la ira de Dios, fue objeto de la ira de Dios. Toda la ira de Dios en contra de nosotros por ser pecadores, Cristo recibió en la cruz, en su cuerpo, toda la ira de Dios. Algunos teólogos han llegado al grado de pensar que por esa situación, siendo objeto de la ira de Dios, hermanos, en la cruz, Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba siendo objeto del amor del Padre. Estaba siendo objeto de la ira de su padre golpeándolo, castigándolo, aplicando la sentencia de la ley, que es la muerte, por culpa de nosotros. Él murió en esa cruz. Cristo, por nuestra consagración, fue consumado por completo en ese altar. La cruz, tipo del altar, ahí, hermanos, bajo sentencia de la ira divina. Por eso la ofrenda de holocausto es Cristo satisfaciendo la justicia de Dios y apaciguando la ira de Dios en contra de nosotros. A esta obra de Cristo, repito, se le llama propiciación, que es una ofrenda para agradar a Dios y apaciguar la ira. De hecho, la palabra propiciación, hermanos, eso significa apaciguar la ira de Dios a favor de nosotros. Por eso lleva no si es sufijo, parece que sí es sufijo. La primera palabrita en la palabra propiciación, pro
que tiene que ver a favor de nosotros. Propiciación, a favor de nosotros. Una ofrenda para aplacar la ira de Dios a favor de nosotros. Eso lo explicamos en una clase del discipulado. Creo que estamos ahorita entrando a esos temas de la expiación, propiciación y redención. La palabra propiciación, hermanos, se refiere a ese acto de sacrificar algo para apaciguar la ira de Dios y satisfacer su justicia. La palabra propiciar, hermano, viene de ser propicio, ser bueno, generoso, favorable. Y Cristo fue a la cruz a morir como ofrenda de holocausto para aplacar la ira de Dios, y Dios pudiera ser favorable, bueno, agradable por nosotros. No lo merecíamos, porque éramos inmundos. Lo único que merecíamos era el castigo, la ira de Dios. Pero Cristo fue a esa cruz como sacrificio de holocausto para aplacar la ira de Dios, y Dios pudiera ser benevolente, benévolo, bueno para nosotros. Entonces, hermanos, ya para terminar, aquí miramos a Cristo como sacerdote y las dos ofrendas: la ofrenda por el pecado, que es un pago por el deterioro que había en nosotros, expiación, y miramos la ofrenda de holocausto como un acto de propiciación para satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira para nosotros. Todos estos aspectos tienen que ver con la salvación, como una obra completa. Amén. Pónganse en pie, por favor.